Comienzo la semana con Café de Jinx con el capítulo 69. La verdad es que Mingua, en serio, no paras de sorprenderme. O sea, nos das una de cal y una de arena. El capítulo pasado, la verdad es que me cabreé muchísimo, creo que se me notó en el vídeo. Y en este capítulo ha ocurrido muchas cosas, yo creo que mucha información. No hemos tenido delicioso, yo creo que en todos los capítulos no tiene por qué haberlo para que haya cosas muy interesantes. Y en este capítulo hemos tenido cosas muy interesantes que creo que vale la pena comentar. Y nada, lo que os digo siempre primero. Voy a hacer spoilers del capítulo. Si todavía no os lo habéis leído en Lezin, por favor, ir a Lezin, os lo leéis y luego venís aquí y lo comentamos. ¿Cómo acabó el capítulo anterior? Pues el capítulo anterior acabó que después de esa fatídica noche en la que le dio el caballo a Dan como cajón que no cierra, con Dan medio borracho, medio inconsciente, etcétera, al día siguiente están desayunando en el hotel, justo antes de volverse al pueblito. Entonces el capítulo empieza que acaban el desayuno, se van en el coche y en el coche nuestro caballo recibe una llamada de su entrenador, para decirle que el presidente de no me acuerdo cómo se dice, la asociación estas de peleas que hacen ellos, disculpad, pero no tengo ni idea de este mundillo deportivo sobre el tema de boxeo y peleas, y que se quería reunir con él, porque quería hablar con él de su futuro y de un posible nuevo combate. Entonces, aquí vemos en este capítulo cómo vuelve a nacer la inseguridad del caballo, porque el caballo siempre parece muy seguro de sí mismo con todo el tema de las peleas, todo lo chulo que es, todo, pero se nota que tiene algo muy escondido y es esa inseguridad que le había renacido después de volver a encontrarse con el que se pelea y con el que pierde los estribos, y aparte de todo lo que le ocurre, todo lo que le hacen para que él pierda. Y yo creo que le vuelve. Entonces, yo creo que había estado muy tranquilo en el pueblito con Dan, había estado centrándose en el fondo en Dan, de manera inconsciente o no, pero se había estado centrando tanto en Dan que yo creo que no se preocupaba tanto él, estaba entrenando y tal, y que se encontraba bien. Después de recibir esa llamada, lo primero que le ocurre es que ya empieza otra vez a tener ese dolor de cabeza, o sea, lo que tiene es estrés, es nervios, es preocupación, es una inseguridad de pensar si él de verdad puede volver ya a combatir directamente. Entonces está como dándole vueltas al tema, y la verdad es que estaba bastante enrabiado. El hecho es que, estando enrabiado y todo, pues él está intentando desfogarse, entrenando y demás, y en ese momento el abuelito, que es su arrendador, le dice que si por favor le puede ayudar porque ha encontrado a Dan por ahí, pues otra vez borracho, y que lo había recogido en la camioneta pero que no podía cargarlo porque el abuelito es muy pequeño. El hecho es que, con toda la mala leche que tiene encima el caballo, con todo lo que le ocurre, la migraña y tal, no sé qué, coge a Dan, lo tira al suelo y le tira un montón de agua encima, no sé si es un cubo, no me acuerdo cómo lo hace. Aquí os digo una cosa, yo estoy conforme con que le haya tirado agua para despejarlo, me parece muy bien. La verdad es que si Dan está así, yo creo que una manera de despertarlo, pues bueno, tirarle agua encima me parece el mal menor, antes de llevárselo a la cama y hacer lo que pudiera hacerse. Me parece muy bien, pero se nota que ahí el caballo está proyectando toda la rabia que tiene hacia él y lo tira. Y sobre todo empieza a darle vueltas diciendo: hace 2 días que el médico le ha dicho esto y vuelve a estar. A ver, alma de cántaro, vamos a ver, hace 2 días... ¿Tú te crees que una persona que le pasa lo que le pasa a Dan en 2 días se recupera, por más que le digan, oh, te ha pasado esto, puede pasarte algo peor? Obviamente no, necesita algún tipo de tratamiento y necesita algún tipo de seguimiento. Está claro que Dan está vulnerable, es muy débil, muchísimas cosas, pero en 2 días obviamente no se va a recuperar por más que ha ido a hablar con el médico. El hecho es que despeja a Dan con el agua y se va todo enfadado. Y luego aparece que que ha vuelto a Corea para reunirse con su entrenador y con este presidente y tal, y empiezan a hablarle, pues eso, que quieren que vuelva a combatir en primavera, cuando ya, porque lo han, no sé si era algo así como un castigo, lo habían apartado, aparte de por el daño del brazo, lo habían apartado, o sea que tenía que ir entrenando, entonces que cuando volviera a combatir, pero que aparte de haber perdido el título, pues había bajado varios puestos, creo que estaba el tercero y tal, entonces que tenía que ir recuperándose poco a poco.
Él se nota que le está dando vueltas a las cosas, le está dando vueltas a Dan, le está dando vueltas a muchas cosas mientras tiene esa conversación, y entre medio ya empiezan a decirle que también han estado investigando todo lo que le ocurrió a él para hacerle perder el tema de las cosas que le habían intentado dar, y le dicen también el tema de lo del spray, que ya están descubriendo que hay algo raro y están investigando por ahí, y que quieren pedirle disculpas a la persona que era parte del equipo del caballo porque creen que se habían pasado. En el momento que había ocurrido todo lo del spray, a Dan enseguida lo cogen y empiezan a acribir la pregunta, y la verdad es que no lo tratan bien. Él tampoco. El hecho es que se querrían disculpar, y ahí es donde empieza a darle más vueltas el caballo, porque debería sentirse culpable. O sea, todos deberían sentirse culpable, porque enseguida le dieron la culpa a él cuando la realidad es que era otra víctima de todo esto. Le habían tomado el pelo también. El hecho es que cuando vuelve el caballo al pueblito dándole vueltas a eso, a ver si podría o no combatir y tal, con todas sus inseguridades, que yo creo que esto es muy interesante, porque a ver si por fin Mingua nos va a decir qué pasó en el pasado del caballo para que sea así. Porque sigue dándole vueltas que si de verdad valdría la pena seguir haciendo lo que está haciendo con Dan o buscarse a otro, porque él está autoconvencido que necesita una persona para combatir. O sea, tiene un trauma y tiene algo, le pasa algo para que piense que necesita a una persona al lado, que no puede combatir solo, necesita a una persona al lado antes. ¿Qué será? A ver si nos lo dice Mingua. El hecho es que cuando está volviendo a pueblito ve que hay mucho lío en la playa, que hay mucha gente que se ha agolpado allí y que pasa algo, y aparte las noticias estaban diciendo que había una tormenta muy fuerte. Y parece ser que ve a lo lejos una especie de barco como de rescate, que ocurre algo. El hecho es que se va hacia la casa, instintivamente va hacia la casa de Dan y encuentra unas pisadas que salen, por así decirlo, de la casa de Dan hacia afuera. Y entonces la cabeza del caballo empieza a girar todos sus engranajes. Yo creo que de pura tensión, nervio, todo lo que le ocurre, yo creo que de repente le brota algo que yo creo que él no está acostumbrado, y es miedo. Mucho miedo. De repente se imagina que Dan se ha ido hacia allí y que es el que se ha ido hacia el mar y que lo están buscando. Empieza a correr, coge el coche, va corriendo allí, lo veis que está sofocado, o sea que está hiperventilando de puro nervio, se mete en el barco donde han cogido a persona, porque están diciendo, hay un chico que se había emborrachado y se ha caído al agua a ver si se ha muerto, o sea, la gente que estaba alrededor diciendo eso, yo creo que entra en pánico y va hacia el barco hasta que descubre que no es él. La verdad es que se parece, pero no es él. Y en ese momento él, notáis que se tranquiliza. Y justo a la vez se oye una voz que dice, ¿qué haces aquí? Y es Dan, que estaba con unas bolsas, pues habría ido a comprar, yo qué sé, volvía al trabajo, lo que sea, y lo mira con cara de interrogante de, ¿qué haces ahí? El caballo lo ve y es un momentazo, para mí es un momento muy importante, porque la cara del caballo, los ojos, todo yo creo que se le abren los cielos, lo ve y sale corriendo y lo abraza. Y así acaba el episodio. Espectacular. Espectacular, sobre todo porque yo creo que en ese momento el caballo se ha movido por puro instinto, primero por miedo, por poder perder a Dan, que yo creo que él no es consciente de lo que siente por él. Y la tranquilidad y el hecho de verlo, y que lo primero que le nace es querer abrazarlo, o sea, querer tenerlo entre sus brazos. Impresionante. Sí que os diré, me sigue cayendo mal el caballo, ¿vale? Pero esta vez me parece que las reacciones, dentro de todo lo que ha ocurrido, me gustan las reacciones que ha tenido. Me ha gustado que el hecho de que le tirara agua para despejarlo, aunque estuviera cabreado. Me ha gustado que por fin se muestre vulnerable con todas las inseguridades, que muestre todo lo que le pasa y que se nota que quiere mucho su trabajo, quiere mucho lo que hace, y en el fondo yo creo que es lo único que es serio, maduro dentro de su inmadurez. Ese miedo irracional que ha sentido de pensar que iba a perder a Dan, y esa tranquilidad y esa efusividad de ir a abrazarlo cuando ve que él está ahí. Impresionante. O sea, bueno, estoy encantada con el capítulo, no sé vosotras si os ha gustado igual que a mí, pero la verdad es que está muy bien, y la verdad es que yo creo que ahora ya el caballo va a empezar a soltar todo. Yo creo que el siguiente capítulo, con toda esa sensibilidad y todo que le tiene a los nervios a flor de piel, yo creo que él por fin va a abrirse a Dan, que yo creo que hace falta que se abra.
que le diga sus miedos con lo del combate, que le diga el por qué necesita a alguien, que le diga todo lo que siente. Aunque todavía no sepa lo que siente por Dan, yo creo que él se quiere abrir a Dan, sobre todo porque empieza a notar que lo necesita. Y mucho. Nada, me ha encantado. Me gustaría saber vuestras opiniones, qué pensáis, cómo pensáis que va a continuar y qué creéis que pasará. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.